hoy quiero compartir rápidamente, brevemente. Hace unos años atrás, antes de lanzar la iglesia, tuvimos la oportunidad de compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Esta semana el Señor me lo recordaba y me ministraba personalmente, y sentí una seguridad muy grande de poder compartir en el día de hoy algo, y una de las historias que yo considero más impresionantes, más fascinantes en la Escritura. Y voy a compartir bajo el tema: ¿qué hacer en un día difícil o una temporada difícil de nuestra vida? ¿Qué hacer en un día o una temporada difícil? Y la realidad, hermano, es que todos en nuestra vida hemos experimentado una temporada difícil. ¿Cuántos de aquí pueden levantar su mano si han experimentado una temporada difícil, verdad? Todos hemos experimentado una temporada difícil. Y si no la has tenido, tengo que decirte dos cosas. Primero, arrepiéntete porque estás mintiendo en el día de hoy. Número dos, escuche bien. Si no, prepárate, porque temporadas difíciles vendrán a nuestra vida. Y yo no soy profeta del terror. Yo no soy un pastor que le gusta estar manipulando a la gente por miedo para buscar un resultado en sus vidas. Tú sabes que hay dos motores que impulsan la gente. Primero, la inspiración de la palabra del Señor, pero también el temor, el miedo. Y lamentablemente muchas iglesias, muchos pastores se han vuelto expertos en manipular a la gente, metiéndole miedo. Y usted ve personas que, ¿verdad?, todo el tiempo su mensaje, como decíamos el domingo pasado, ¿verdad?, es el diablo, es Satanás. Arrepiéntete, porque si no te vas para el infierno, te vas para las pailas, ve. Y aunque tenemos que tener temor de nuestra eternidad, pero sabes, el temor es un sentimiento pasajero en nuestra vida. Y una vez que se va el temor, entonces pues tomamos decisiones, como por ejemplo hay personas que vienen a Cristo por causa del temor. Y usted ve llenos de miedo, responden a un llamado. Pero el problema es cuando se va el temor de sus vidas, entonces se alejan de Cristo. Mira, hermano, yo soy de los que creo que yo no le sirvo a Dios porque haya un cielo o un infierno. Yo le sirvo a Dios por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y yo tengo razones suficientes para vivir para Dios, porque he tenido un encuentro personal con Él. Claro que le sirvo a Dios porque yo quiero ir al cielo. Seguro que sí. Sin embargo, el motor que no mueve mi vida es temor. Y con eso digo en el día de hoy, de que no es por miedo que a lo mejor comparto esto en el día de hoy, pero ciertamente vendrán momentos de dificultad, vendrán momentos difíciles en nuestra vida, que hay veces que usted y yo miraremos y diremos: Señor, ¿dónde encuentro salida a los eventos que están pasando o que están ocurriendo? Y vendrán momentos de temor. Cristo lo dijo de esta manera. Cristo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? ¿Pero qué dijo después? Confiad, porque yo he vencido el mundo. O sea que momentos de dificultad va a venir. Cristo mismo lo dijo. Pero es importante entonces que usted y yo sepamos qué hacer en esos momentos de dificultad, que tomemos las decisiones correctas, porque vendrán temporadas donde alguien te va a fallar, donde situaciones en la familia van a ocurrir, donde habrán problemas en el trabajo, en las finanzas, en la salud. Eso es parte de la vida terrenal. Pero lo importante, amado hermano, es nuestra reacción a estos eventos y a estas temporadas que ocurren en nuestra vida. Quiero leerles una historia en el día de hoy, una de mis historias fascinantes, que tiene que ver con el rey David, que enfrentó una temporada muy difícil en su vida. El rey David, enfrentando una temporada muy difícil, tuvo unas respuestas que quiero que miremos en el día de hoy, que estoy seguro de que nos ayudarán a experimentar momentos de dificultad nuevamente, porque vendrán. Mi pastor en Puerto Rico dice algo bien interesante. Él dice: todos nosotros estamos o en medio de una crisis, o saliendo de una crisis, o estamos a punto de entrar en una crisis. Estamos en uno de tres lugares. La gente que está aquí en el día de hoy está en uno de tres lugares: o en medio de una crisis, o saliendo de una, o a punto de entrar a una, porque es parte de la vida. Lo importante es que sepamos qué hacer. Miren lo que enfrentó el rey David. Primera de Samuel, capítulo 30, el verso 1 al 8. En un momento de mucha dificultad, el verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglar,
al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas, mire esto, cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Mira la respuesta, el verso 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. Ay, Dios mío. Empezaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Se habían llevado las mujeres. Si hubiera sido la suegra, yo les aseguro que no hubieran llorado, pero eran las mujeres, eran los hijos. Yo no aprendo, ¿verdad? El verso 5 dice: las mujeres, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, Dios lo bendiga, también eran cautivas. Y miren lo que pasó, el verso 7, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice después: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, cierra el verso diciendo: perseguiré a los merodeadores, aquella gente que se habían llevado cautivo a su familia. ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto que librarás a los cautivos. Ahora escúcheme bien, en este contexto, para dar un poco de contexto de lo que está ocurriendo aquí, David de por sí está experimentando un momento de mucha dificultad, porque Saúl, que era el rey en ese momento, lo estaba persiguiendo. Había tomado unos celos impresionantes de David y empezó a perseguirlo con el objetivo de matar a David y matar a los que con él estaban. David estaba con un grupo que es interesante, porque eran gente que en otro momento eran los enlutados, los endeudados, la gente que estaba en amargura de espíritu. Tomó 400 personas que estaban bien asustados por el rey David, por el rey Saúl. Y la Biblia dice de que David comenzó a fortalecerlos, a hablarle palabras, a decirle: oye, tú puedes, levántense, echen hacia adelante, como vengo yo constantemente aquí. Tú no eres un derrotado, tú eres un victorioso en Cristo Jesús. Y empezó a hablarles palabras y los convirtió no en los endeudados, ni en los enlutados, ni en los embarrados, digo los enlutados, sino en los valientes de David. Eran 400 personas. Y la Biblia, cuando vemos este contexto, David estaba con esta gente. De pronto se fue a la guerra y Saúl aprovechó el momento para tomar cautivo, cuando David no estaba allí con todos los soldados, y se llevó cautivo a sus hombres y sus mujeres. Y es interesante porque en ese momento es el contexto cuando David llega allí. Y cuando él llega se encuentra con esa escena. Se llevaron a todo el mundo. Se llevaron cautivos a las mujeres. Se llevaron cautivos a los hijos. Por favor, yo quiero que piense conmigo en el día de hoy. Imagínense esta escena tan caótica que estaba enfrentando ellos. Habían allí las pertenencias y ni siquiera estaban en ese lugar. Todos habían sido llevados cautivos. Sus esposas, sus hijos pequeños, sus hijos grandes, todas sus pertenencias. Cuando David llega con sus hombres, no estaban allí. Se habían ido de aquel lugar. Ahora la pregunta en el día de hoy: ¿qué uno hace en medio de un momento como este? En medio de un momento de dificultad. Yo les digo en el día de hoy de que no puede haber un momento, a mi imaginación, más difícil como el que experimentó David. Un momento de mucha dificultad, de mucho dolor, no ver a sus hijos, no ver a su familia. ¿Cómo uno responde ante un evento como ese? Ante una situación crítica donde la gente que tú amas, la gente que es el motor de tu vida, ya no está presente porque se los llevaron cautivos. ¿Y qué historia? Que esta historia nos enseña acerca de lo que usted y yo podemos aprender en medio
de los momentos de dificultad. Porque como dije, vendrán momentos de que a veces tocará nuestra puerta dificultad en la familia, dificultad en el matrimonio, a veces las finanzas, ¿verdad? Que si tú tenías planificado una cosa, de pronto perdiste el trabajo, de pronto hiciste una mala inversión, algo pasó que afectó una temporada de tu vida que puede venir a ocurrir y tocar la puerta de tu casa. ¿Qué uno hace ante un momento de dificultad como esta? Hay 4 cosas importantes que quiero sembrar en tu corazón a la raíz de esta historia. Lo primero que yo veo a través de esta historia es que David y los hombres con que él estaban se pusieron a llorar. La Biblia dice de que comenzaron a llorar hasta que no les faltaron las fuerzas. Yo les pregunto, ¿alguna vez usted ha llorado hasta que no le falta la fuerza? Es como, ¿verdad? Usted llora, ¿verdad? Después le queda el sentimiento. ¿Alguien ha llorado así, verdad? Como con sentimiento. Y ahí como que se le salen los mocos ahí a la persona ahí. Y usted lo ve que así. Eso fue lo que ocurrió. Yo no sé cómo en otras culturas esa palabra, pero es el líquido que sale de la nariz de uno, que viene producto de llorar hasta que lloramos sin quedarnos sin fuerza. Pero lo primero que veo en esta historia es que esta gente, para ver si están despiertos, se pusieron a llorar. Por lo tanto, escuche bien, Iglesia Bahía Vida, en los momentos de dificultad, lo primero que quiero decirte en el día de hoy, en los momentos de dificultad no está mal llorar y no está mal expresar nuestras emociones en medio de momentos de dificultad. Si usted busca 1 Samuel capítulo 30, el verso 4, mire lo que dice. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? Lloraron. Lloraron ¿hasta cuándo? Hasta que le faltaron las fuerzas. Y quiero detenerme por favor por un momento aquí. Y quiero puntualizar en el día de hoy que no hay nada malo en llorar y en a veces experimentar situaciones de desánimo cuando enfrentamos momentos de dificultad. No hay nada malo en eso. Cuando experimentamos crisis en nuestra vida, ¿sabes qué? Tenemos que gastar las emociones, tenemos que llorar y gastar el dolor que a veces experimentamos. Pastor, ¿por qué? Porque usted y yo somos seres emocionales. Usted y yo sentimos como todo el mundo. Hay veces que usted ve gente que le dice, ay bendito no llores. ¿What? Porque no eres tú el que está enfrentando el momento de dificultad. En una ocasión yo recuerdo esta mujer que perdió a su hijo. Y un caballero muy cristiano, bien intencionado, fue donde él le dijo, bendito mi amor, no llores. Yo lo primero que yo pensé al lado, ¿qué? Que no llores, si acaba de perder a su hijo. Acaba de experimentar un momento difícil. ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a expresar el dolor que está sintiendo? Usted y yo somos seres emocionales. Por lo tanto, hay veces que vamos a sentir emociones. Yo lo he dicho en otros momentos. Hay veces que viene bien un buen coraje a tiempo para solucionar algunas cosas. Que yo tenga a mi hija haciendo cosas de dificultad, usted puede ver que cosas mal, que no es obediente, usted puede estar seguro que me va a dar un buen coraje, pero de que la enderezo en Cristo Jesús. Aleluya. La enderezo. Hay veces que hay cosas que están mal. Yo veo a todo el mundo, no podemos estar todo el mundo, hay peace and love. Hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal en nuestro matrimonio, que hay que cambiarlas, hay que transformarlas, que tienen que decir hasta aquí llegaron. Hay veces que tenemos que expresar esas emociones. A veces yo, como dije, un buen coraje. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? No pequéis. Cristo mismo, cuando vio que lo que estaban haciendo en el templo no era lo correcto, se molestó y comenzó a virar las mesas y empezó a destruir cosas allí. ¿Quién está hablando de la suegra aquí? Hay veces que, ¿verdad? Tenemos que gastar nuestras emociones. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de las iglesias nos enseñan lo contrario. Nos dicen no llores, no expreses las emociones.
Por eso usted veía antes las iglesias tradicionales no había muchas emociones envueltas. Yo recuerdo, los primeros 5 años de mi escuela me llevaron a una academia adventista. Y a veces teníamos capillas. Y en las capillas, prohibido aplaudir después que alguien cantara un corito. Prohibido aplaudir. Me recuerdo que hacían así. Ustedes han visto esa iglesia, ¿verdad que sí? Aplaudido. Ahí está mi hermana Carla, ¿te acuerdas, verdad? Hacían así. Allí era, iba a decir una palabra, ahí era el que aplaudiera estaba en problemas. Y había ahí todo el mundo reprimiendo esas emociones. Por eso es que en Bahía Vida el que no aplauda está en problemas. Tenemos que aplaudir y gastar en nuestras emociones y celebrar a Cristo. Usted ve gente, ¿verdad que sí? Usted ve los pastores y los ministros con esa cara. Hermanos, tengo un gozo impresionante. Siento a Dios aquí. Y usted la veía, ¿verdad que sí? Porque nos enseñaron a reprimir las emociones. Y eso también nos enseñaron en la familia. Mucha gente de la familia le dijeron a los hombres: oye, los hombres no lloran. Los hombres no expresan emociones. Nos enseñaron eso. Sin embargo, cuando yo veo a Jesús, cuando Lázaro muere, ¿qué hizo él? Él lloró. Cuando Lázaro muere, él lloró. David y sus hombres lloraron ante un momento de dificultad. Por eso es que en los momentos de dificultad es importante que entendamos que se vale llorar. Se vale llorar. El llorar a veces, o el uno a veces desanimarse en momentos de dificultad, ¿sabe qué? No necesariamente es una señal de ausencia de fe. No necesariamente quiere decir que usted y yo estamos en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o somos gente incrédula. Porque hay momentos donde usted y yo vamos a sentir y nos vamos a desanimar. El llorar no es señal de ausencia de fe. Le voy a decir lo que es señal de ausencia de fe. La amargura sí lo es. Cuando usted y yo permitimos que la amargura entre en nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo David con sus hombres. Miren qué interesante, porque la Biblia demuestra de que esta gente comenzaron a llorar cuando vieron la escena. Pero dice la Biblia que cada uno de ellos comenzó a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Y dice el verso después que le entró la amargura en el corazón a la gente. Iglesia Bahía Vida, ahí está el problema para cada uno de nosotros. Cuando a través de temporadas difíciles, oye, es importante, ¿verdad?, que expresemos nuestras emociones, pero cuando permitimos que haya amargura en nuestro corazón, y ahí está el peligro. Y es interesante porque ahí en ese momento David dijo: esto no lo podemos permitir, porque la amargura es destructiva para nuestras vidas. De hecho, la palabra amargura significa algo punzante, significa un veneno, significa algo que te atraviesa, te perfora, algo amargo. Es cuando hay alguien, usted ha visto gente que vive todo el tiempo en amargura. Son gente que literalmente hablan, destilan veneno de sus labios, perforan el alma de la gente que está alrededor. Es punzante como un cuchillo. Y dice la palabra, denota como que tiene un sabor amargo todo lo que dice la persona. Y eso es lo que usted y yo no podemos permitir. Por eso es importante que entendamos qué hacemos en un momento de dificultad. Primero, se vale llorar. Pero segundo, importante, escuche bien, Bahía Vida, lo que no podemos hacer es quedarnos toda la vida llorando. No podemos quedarnos toda la vida llorando. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 30 al verso 6. Dice: y se angustió mucho el pueblo. Y el pueblo hablaba de apedrear a David, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice después: mas David se fortaleció en el Señor. David comenzó a mirar que el pueblo estaba entrando en amargura de espíritu, estaba entrando en zona peligrosa. Y él en ese momento tuvo que tomar una decisión. Porque ante los momentos de dificultad se vale que usted y yo sintamos y parezcamos. Se vale que usted y lloramos, pero lo que usted y yo no podemos hacer es quedarnos llorando toda la vida por los problemas que hayamos experimentado en nuestra vida. Tiene que llegar un momento donde usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús y que digamos: hasta aquí. El tiempo de llorar y de luto debe tener final en nuestra vida. Y ahí está precisamente el problema.
no podemos quedarnos llorando toda la vida. Miren, aquí tenemos a alguien muy especial para nosotros. Tenemos a Paul Michael. Paul Michael, el hijo de Miriam. Ellos están prácticamente desde que salimos desde que lanzamos la iglesia. Y es interesante porque Paul Michael, a la edad de 17 años de edad, él de pronto, un joven lleno de vida, lleno de mucha fuerza, de energía, que le gustaban los deportes, de pronto Paul Michael se quedó ciego, perdió la vista. Paul Michael. Y ¿sabe qué? En ese momento, Paul Michael me contaba su historia. Me dice: pastor, usted no sabe lo difícil que fue para mí. Yo caí en una depresión. Qué difícil fue experimentar ese momento en mi vida. Perdí la noción de la vida, el sentido de vivir. Paul Michael lloró y sufrió, pero ¿sabe qué? Paul Michael llegó un momento dado que él dijo: hasta aquí de llorar y hasta aquí de sufrir, yo me voy a levantar en el nombre del Señor. Y Paul Michael se levantó. Yo he tenido el privilegio de ir a la casa allí con Paul Michael y con Miranda. ¿Y sabe qué? La ceguera no es un impedimento allí para que me tengan unos tostitos con pollo cuando yo voy allí, y un cafecito ahí, y allí nos atiende. Y usted lo ve ahí que él vive una vida, ¿verdad que sí? Ha superado sus límites. Y hoy tiene la bendición de que en varios meses se va a convertir en papá. Ya él es papá con Miranda, los dos ahí. Y ha trabajado. ¿Sabe qué? Él ha sido presidente de la Asociación de No Videntes aquí en la ciudad de Tampa y ha trabajado en Florida. La ceguera no se ha convertido en un impedimento. Pero ¿sabe qué? Paul Michael llegó un momento, dijo: hasta aquí yo voy a dejar de llorar por lo que me pasó en la vida y por las dificultades que enfrenté. Que mucha gente yo veo: pastor, usted no sabe la vida que yo he tenido que vivir. Y sí, yo sé que es difícil. Yo he experimentado momentos de dificultad y es importante, ¿verdad?, que tú llores, pero tiene que llegar un momento donde tú digas: hasta aquí. Aquí ya se acabó. No voy a llorar más por eventos. Voy a poner mi esperanza en el Señor y me voy a levantar. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente? El problema de la gente no son las crisis. Usted sabe cuál es el gran problema de la gente: las crisis que se vuelven eternas en nuestra vida. Ahí está el meollo de la situación. Gente que todo el tiempo vive en una eterna crisis. Vive en una eterna crisis familiar, una eterna crisis económica. Vive en una eterna crisis en sus relaciones. Y tiene que llegar el momento que diga: ¿sabe qué? Esto se tiene que detener en mi familia. En la crisis familiar voy a buscar consejos, voy a leer buenos libros, voy a pegar gente que me bendiga. En la crisis económica voy a dejar la gastadera esa que tengo ahí y voy a someter la tarjeta de crédito a la obediencia de Cristo y la voy a picar en el nombre de Jesús de Nazaret. De que yo echo para adelante en Cristo Jesús. Si no, llamo a Mayra para que me monitoree ahí. Aleluya, gloria a Dios. Pero el problema es las crisis que son eternas. Usted ve padres que son alcohólicos, que le pasan el alcoholismo a sus hijos. Gente que pasan sus crisis de generación en generación. Padres mujeriegos que le pasan ese DNA a la familia. Y es importante, escuche bien, Bahía Vida, esto yo lo he mencionado antes y yo lo repito en el día de hoy. Los enemigos que tú no venzas, tus hijos van a tener que lidiar con ellos. Tus hijos van a tener que lidiar con ellos. Hace un tiempo atrás, hace un año y pico atrás, vino aquí un hombre que amo mucho y respeto, el licenciado Edwin Bello. Su padre lo introdujo a la pornografía. Y este joven, hoy ya un caballero, luchó toda la vida con la pornografía. Hasta que él dijo: ¿sabe qué? Hasta aquí para la maldición en mi casa. Y hoy tiene un ministerio de pureza sexual. Porque tiene que llegar un momento donde tenemos que parar los problemas que, escuchen bien, que se suponen que sean pasajeros, pero que se vuelven estacionarios en nuestra vida. Por eso es que David dijo: ¿sabe qué? Sí, yo voy a llorar, pero yo me voy a levantar. Yo no me voy a quedar toda la vida llorando. No me voy a quedar toda la vida llorando. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Que es importante que veamos en el día de hoy. Es el mensaje que quiero poner en tu corazón. El verso 6 dice: y David se angustió mucho,
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, pero cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice el verso siguiente, ¿qué dice después ahí? Mas David, ¿qué? Se fortaleció en el Señor. Por lo tanto, lo primero importante que entienda, se vale llorar. Pero número 2, no podemos quedarnos llorando toda la vida. Número 3, importante, para salir de ahí, usted y yo necesitamos hallar nuestra fortaleza en el Señor. ¿Qué David hizo? Llorar. David experimentó un momento de dificultad, pero se fortaleció. Miren lo que hizo el verso 7, que este es el verso que me llama la atención. Verso 7 dice, David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Yo quiero decirte en el día de hoy, David venía de pelear una guerra, de pelear una batalla. Por lo tanto, ¿qué vestiduras tenía David para ir a la guerra? Las vestiduras de pelear, las vestiduras de batallar. Y usted sabe que en medio de ese momento de dificultad, cuando vio el pueblo amargándose, él le dijo al sacerdote Abiatar, dice, acércame el efod. Y usted sabe lo que era el efod. El efod eran las vestiduras sacerdotales que utilizaban ellos. ¿Qué hizo David en medio del momento de dificultad? Se quitó las vestiduras de guerra y se puso las vestiduras de adoración y de buscar a Dios, y buscó al Dios del cielo y se fortaleció en el Señor. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer en los momentos de dificultad? Hermano, quítate las vestiduras de guerra. Deja de estar peleando por tu propia cuenta y ponte las vestiduras de adoración a Dios y fortalece tu vida en el Señor. Él dijo, yo me voy a fortalecer. Él fue donde Abiatar le dijo, dame el efod. Y le dijo, se quitó las vestiduras de guerra. Y él dijo, yo voy a fortalecerme en el Señor. Y es que, hermano, lo más poderoso que usted y yo podemos hacer en el momento de la dificultad, y escúcheme bien, Bahía Vida, lo que en última instancia te va a servir para salir de una zona y de una temporada de dificultad, es que te fortalezcas en el Señor. Es que busques fortaleza en el Señor. Es que busques fortaleza en Él, en su presencia, en buscar a su palabra, en venir a su casa. Usted sabe que es lo más poderoso que quiere hacer el enemigo en su vida: privarte el derecho y la oportunidad de que tú estés aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Porque Él sabe que si Él te aleja del redil del Señor, Él ha vencido sobre tu vida. Por eso es que el enemigo lo que quiere es sacarte de una iglesia. Y a veces te pone pensamientos, ay, mira el pastor que mucho chiste hace de suegra. Ay, míralo ahí, como a veces, ¿verdad que sí? La semana pasada le dije a la mía pastora que si quería predicar ella. Y todo el mundo preguntándose, ay, qué lío se metió el pastor. Mire, esa mujer es maravillosa, eso es lo más grande que el Señor me ha dado. Échale maíz al gallo. El enemigo quiere sacarte de la iglesia. El enemigo quiere extraer disensión a tu vida. Quiere que comiences a ver cosas negativas. Y quiere descarrilarte del redil. Porque sabe lo que dice la Biblia. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Porque cuando usted y yo estamos desamparados y dispersas, somos presa fácil del maligno sobre nuestra vida. Por eso la mejor decisión que tú puedes tener es ser parte de una iglesia local. Yo le doy gracias a Dios por Bahía Vida y por la gente que está en este lugar. Entonces mi punto de esta tarde es que en los momentos de dificultad, las temporadas difíciles, los retos de la vida, los desafíos con los estudios, con las relaciones, ¿cómo usted y yo vamos a pelear? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas que provienen de nuestro Padre Celestial? En las fuerzas que usted y yo podamos adquirir, porque es que ahí es que viene la frustración. Ahí es que viene la amargura de espíritu. ¿Cuánta gente yo he visto en mi caminar con Dios? Que usted lo ve peleando sus batallas solo, peleando sus batallas. Y todo el tiempo peleando en sus fuerzas, en la carne, en la dificultad. Y si tú batallas en la carne, hermano, yo quiero decirte en el día de hoy que el resultado que vas a tener es el resultado
de la carne. Pero no hay nada como pelear nuestras batallas de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Él pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Porque en los momentos de dificultad es mejor pelear con las fuerzas que vienen de parte del Señor. Fíjense qué interesante, porque en los momentos difíciles no hay soluciones mágicas. No hay paso 1, 2 y 3. ¿Usted sabe qué es lo más poderoso? Ricardo, ayúdame en el piano, por favor. Lo más poderoso es que en los momentos de dificultad usted y yo pasemos tiempo en la presencia del Señor. Usted y yo hagamos de Dios nuestro todo en nuestra vida. Porque lo único que nos va a fortalecer es estar con Dios, es fortalecernos en su palabra. Pero ¿cuál es el problema? Queremos quedarnos con las vestiduras de guerra. Queremos pelear nuestras batallas por nuestras propias fuerzas. Y tiene que llegar el momento donde usted y yo nos rindamos delante de Dios. Eso fue lo que hizo David. David pudo haber dicho: ay, yo los voy a buscar, los voy a matar, los voy a despellazar. ¿Quién se cree? Yo fui el que maté a Goliat. Yo fui el que vino ahí y maté sin circunciso y le atravesé la lanza en el costado. Él dijo: no, acércame el efod. Yo voy a pelear con las fuerzas que Dios me da. El problema de muchos de nosotros es que nos queremos quedar con las vestiduras de guerra. Y es tiempo en ocasiones de quitárnosla. De decir: Señor, me rindo. Voy a buscar consejo en un pastor, en un amigo, un líder espiritual, un ministro. Voy a dejar de hacer lo que he estado haciendo toda mi vida. El problema grande de la gente es que haciendo lo que hacen toda la vida tendrán los mismos resultados. Si tú quieres ver resultados diferentes en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Cosas diferentes. Haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces el tiempo de en ocasiones ponernos el efod y honrar al Señor. Mire, yo recuerdo, esto yo lo he contado antes, hace un tiempo atrás, 7 años específicamente. Mi esposa vino donde mí, me dio una noticia maravillosa. Me dice: estoy embarazada. Y yo miré a mi hija Naomi y yo decía: estos dos guapos, elegantes, abusadores, mira los bebés que hacen. Precioso. Precioso los bebés. Yo veía a Naomi, esos ojos así azules. Y yo decía: vienen por ahí. Otro. En el nombre de Jesús. Y recuerdo que me vino la noticia a mí. Vino del laboratorio, me la dio. Pero el otro día, precisamente, a darme la noticia, varias semanas después de darme la noticia, ella me llama y me dice: voy camino al doctor. No me siento bien. Voy al ginecólogo, siento mucho dolor. Y me dijo: estoy sangrando. Y yo salí de ahí llorando. Señor Padre, yo te pido, mi Señor, que nos ayudes. Te pido, Señor Jesús, que le des fuerzas, que el baby esté bien, mi Señor. Para tan pronto llegar al consultorio del doctor, ya ella en la oficina del doctor, había abortado. Había perdido el bebé. Y yo recuerdo en ese momento, mire hermano, usted sabe que son los momentos que no hay palabras. El que ha perdido un bebé, sin importar cuánto tiempo, sabe, ¿verdad? Las ilusiones, los sueños enterrados, los momentos, ¿verdad?, de dolor. Usted no tiene la menor idea. Ella y yo no dijimos ni una sola palabra. Simplemente quisimos llorar. Lloramos y nos fuimos para nuestra casa. Yo recuerdo que ese día le mandamos a Naomi, a mi suegra. Es que Dios bendiga a mi suegra, Señor. Se la mandamos para allá. Eva Rivera Blanco, Dios te bendiga. La enviamos para allá. Y ella y yo nos fuimos solos para nuestra casita a llorar. Y yo recuerdo en ese momento, estando en casa, allí, ella y yo lloramos y nos quedamos dormidos. Yo creo que nosotros nos acostamos bien tarde. Siempre ese día nos acostamos temprano. Y fueron momentos difíciles, porque ya nosotros habíamos ya vislumbrado, viendo posibilidades. Pero ese día recibimos esa noticia. Y lloramos, claro que lloramos. Nos desanimamos, claro. Vinieron pensamientos, claro que vinieron los pensamientos. Pero ¿sabe qué? Al otro día por la tarde yo le dije: mi amor, ¿sabe qué? Esto no está en nuestro control. Dios es un Dios soberano. Nosotros hubiéramos anhelado esto, pero ocurrió todo esto. Yo no te puedo explicar lo que está ocurriendo en el día de hoy,
Pero sí, yo voy a confiar en medio de este proceso. Vamos a confiar que Dios es bueno y que sus planes son perfectos para nuestra vida. Y que algo Dios va a hacer en medio de este momento de dificultad. Y en medio del momento de dificultad, ¿sabe qué hicimos? Buscamos el efod y comenzamos a buscar a Dios. Lloramos, oramos. Porque escúcheme bien, iglesia Bahía Vida, en el día de hoy. Porque cuando tú tienes la capacidad de que aún tú no entiendes lo que está ocurriendo, pero tú eres capaz de en medio del dolor, tú adorar a Dios, la fe se va a levantar dentro de tu corazón. Usted sabe qué oración es poderosa y cada oración es poderosa. No cuando todo va bien. Es cuando aún llega el momento de dificultad que tú tienes la capacidad de levantar tus manos. Señor, yo no sé lo que está pasando, pero yo te creo con todo mi corazón. Y yo creo que tú estás en control de nuestra vida. Adora a Dios en medio de tu dolor y sabes que la fe se va a levantar dentro de ti. Y eso fue lo que hicimos. Lloramos, pero nos levantamos y le dimos para adelante. Y sabes que yo no me puedo imaginar una vida sin mi segunda hija, Juliana Michelle. La otra o el otro está en la presencia del Señor. Algún día lo veremos, pero mientras tanto me disfruto a mis dos hijas en casa. Y yo no hubiera conocido a Juliana porque eran dos lo que queríamos. Me tiro para el tercero si me garantizan que es varón, pero yo no pago otra boda más. Con dos es suficiente. Entonces, en medio del dolor, es importante fortalecernos en el Dios. Escúcheme bien, Bahía Vida, con esto voy a cerrar. Y tú estás aquí en el día de hoy. Escúchame, yo no soy profeta del terror, pero va a llegar el momento de dificultad. Va a llegar. Va a llegar. Es parte de la vida. Mucha gente me dice, te reprendo, pastor, no lo recibo. No lo recibo. Va a llegar. Va a llegar. Y sabes lo único que te va a sostener en medio del momento de dificultad: la palabra que está sembrada en tu corazón. Y en dejar de pelear por tus propias fuerzas y decir, yo voy a buscarte, Señor. Voy a creer con todo el corazón. Voy a poner mi vida en tus manos. David, eso fue lo que hizo. De hecho, Salmo 16, verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, él escribió este salmo, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David decidió confiar en el Señor y no albergar amargura en su corazón. Y cierro con esto en el día de hoy. Porque cuando usted y yo estamos listos y cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, mire qué interesante. Porque fue en ese momento que David, cuando se fortaleció, son en esos momentos cuando nos fortalecemos que usted y yo nos estamos preparando para la misión que tenemos por delante. Fíjense qué interesante, porque David se fortaleció. Y el 1 de Samuel 30, el verso 8, dice que David consultó a Jehová y le preguntó al Señor, le dice, ¿perseguiré a estos cabezones mediadores? Y le preguntó, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, Dios le dijo, entonces, ya una vez fortalecido, le dijo, ¿qué le dijo? Persíguelo, búscalos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente los librarás a los cautivos. David se fortaleció en el Señor. Y es que cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, usted y yo automáticamente nos ponemos en la misión de poder continuar la misión que tenemos por delante. Tal vez la misión que tú tienes es con tu familia. También la misión que tienes es tu familia, o con tu futuro, o con la empresa que tienes en tu corazón. Todos como seguidores de Cristo tenemos la misión más importante, que es predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, que es hacer discípulos, que es poder dar de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y cuando usted y yo nos fortalecemos, usted y yo tenemos una historia que contarle a otro. Vino el momento de dificultad, pero busqué a Dios y hoy estoy fuerte. Dios nos dice, persíguelos en el nombre de Jesús, que los vas a alcanzar. Yo he venido a decirte en el día de hoy que cuando tú te fortaleces en el Señor, tú estás ready, te pones ready para alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero no antes. Es cuando usted y yo adquirimos la perspectiva correcta. Cuando nos fortalecemos, entonces nos ponemos en la posición. Entonces el tiempo de hoy, ¿cuál es, pastor? Que usted y yo sepamos que en todo momento de nuestra vida es importante. Usted puede quedarse llorando toda la vida o puede sacudirse lo que está pasando y darle para adelante con todo el corazón.
Hace un tiempo atrás siempre yo veo a Quique. Quique es espectacular. Quique es nuestro baterista. Quique, ponte de pie ahí, soltero y sin compromiso. Yo te hago relaciones públicas ahí. Un aplauso al Señor ahí por Quique ahí. Siempre que veo a Quique, siempre lo veo, le digo, ¿sabes, Quique? Yo voy a ti y yo pago doble. Voy a ti, Dios tiene un plan poderoso en tu vida. Y se lo dije el primer día que se lo di. Siempre se lo digo a la gente, yo voy a ti, dale para adelante. Tú puedes. Pero usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Y una vez usted y yo lo hacemos, sabes que algo poderoso puede ocurrir en nuestra vida. Yo no sé si tú lo crees en el día de hoy, pero es tiempo de hallar fortaleza en el Señor. Y es tiempo de que sepamos que si viene el momento de dificultad, siempre vamos a tener dos opciones: llorar, quedarnos llorando toda la vida, o levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo sé que nos vamos a levantar en Cristo Jesús. Si tú eres uno de esos, dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie ahí en el nombre de Jesús.